Hola, bienvenidos de nuevo, estamos de vuelta a Tower Heroes y tenemos nuevo mapa con nueva torre que se puede conseguir si lo ganas en Hard. Aquí lo tenéis, es Blackstead Barracks y vamos a enseñar en este vídeo cómo ganarlo fácilmente con solo 3 jugadores. Ya sabéis que siempre aquí tenemos lo mejor de los Tower Defense, así que suscribíos para no perderos nada y por favor dejad que el vídeo se reproduzca completo porque eso me ayuda muchísimo. Sin más dilación, ¡vamos allá! Bien, pues aquí estamos, me van a ayudar Oli y White, grandes conocidos del server de Discord, que sabéis que en la descripción tenéis el link para uniros, os recomiendo, porque allí se cuece todo sobre los Tower Defense en nuestro idioma. Y aquí también, bueno, os dejo como puedo aquí los tres, las torres que llevamos los tres. Yo seré el jugador 1, Oli el 2 y White el 3. Por cierto, que se me había olvidado antes, sobre estas torres, el branch sigue siendo importantísimo. Si no lo tienes todavía, aquí arriba a la derecha te dejo el vídeo donde explicamos cómo conseguirlo de forma súper fácil. El jugador 3 de momento se va a quedar tranquilo, va a estar farmeando porque se va a encargar de los primeros muros, que son muy importantes. Mientras tanto, Oli y yo vamos a ir farmeando un poquito, pero ya atentos para empezar a poner las primeras tropas. Y por supuesto la principal será la mía, el Dubster, que es el que necesitaremos para frenar las primeras oleadas. Simplemente hasta la ronda 5 podemos esquipear. Ojo, pero hasta la ronda 5, nunca esquipeéis la 5 porque ese es el momento en que necesitamos aprovechar para poner el primer muro y ya cortar algo, porque si no se nos va a complicar muy deprisa la partida. Bueno, aquí yo ya tengo 3, vamos a pasar una ronda más, ahí está, coloco la cuarta. Perfecto. Y con el dinero que me van a dar podría poner ya el primer Dubster, que lo voy a poner aquí en el fondo, en el centro del camino, para que me coja tanto los que vienen por un lado como los que vienen por el otro. No es que sea una maravilla, porque sabéis que ahora mismo el Dubster tiene un cooldown bastante alto, le tarda mucho en disparar, pero suficiente como para no morir de momento. ¿Veis? Aquí, Wave 5, nunca esquipeamos. Esperamos, tienen que acabar de salir todos los enemigos, tienen que acabar de pasar por aquí y White corta ya con su primer muro esta zona, con lo cual va a hacer que todos vengan por este lado y eso nos va a ayudar a defender muchísimo mejor el early. Realmente solamente vamos a tener problemas en las primeras 10-15 oleadas. Una vez consigamos controlar eso, lo demás está hecho. Ahí está, ya han pasado los últimos enemigos y antes de que empiece la ronda 6, muy importante tenerlo cerrado, porque sabéis que si sale un enemigo antes de que la valla esté cerrada, no vamos a poder hacerlo. Parece que le falta un poco de dinero, ahí está, mete el pase y cierra la valla rápido antes de que salga nadie. Ya tenemos eso por ahí finiquitado. Y bueno, pues de momento ya puedo poner yo aquí un segundo Dubster, no queremos problemas, aunque bueno, ahora van a tardar un poco. Yo creo que me da tiempo a subir una granja a nivel 2 incluso. Y ahora ya metemos el skip y meto aquí, bueno, puedo incluso meter antes del pase la quinta granja. Y ahí está, con el pase voy a meter el segundo Dubster aquí en esta esquina, ¿vale? Más o menos todos los enemigos van a seguir este camino y girar por aquí. Entonces al meterlo aquí tiene más rango en el que golpearlos. ¿Veis cómo giran ahí? Tiene más tiempo para golpear. Aquí ya interviene también Oli, con el que es el jugador 2, que coloca la Maitake. Con estas 3 torres deberíamos de avanzar muchísimo en la partida sin demasiados problemas. Bueno, estamos acabando la ronda 9. Se acerca la 10, que es la primera donde aparecen invisibles. Y vamos a necesitar tener los 2 Dubster a nivel 2 para garantizar que no se escapa nada y no tenemos ningún problema con esos fantasmas que ya sabéis que van bastante rápido y suelen ser molestos. Con lo cual voy a meter ya este a nivel 2. Ahora en el pase de ronda vamos a meter alguna granja más. Si en este punto podéis ahorrar para meter una al 3, pues quizás es mejor que ir subiendo tantas al 2. Pero bueno, lo más seguro siempre es ir así, porque sabes que siempre te va a llegar el dinero. Ya tengo 4 al 2 y aquí en el pase voy a meter sin problemas el otro Dubster. Perfecto. Con esto deberíamos sobrevivir a los fantasmas y vamos a continuar upgradeando granjas todo lo que podamos. Jugador 2, pues tiene algunas granjas de la misma forma que yo, al 2, 3 y
y la Maitake debemos de subirla pronto a nivel 3, porque si no se va a empezar a complicar con algunos enemigos más poderosos que van a empezar a llegar. Mientras tanto, el jugador 3 está puro farm. Lo único que ha hecho es construir la valla hasta ahora. Bien, entramos en la oleada 12 y este es un momento importante. Hay que subir el muro, como está haciendo aquí ahora White, porque entre la 12-13 es cuando empiezan a tirar algunos enemigos el muro abajo. Con lo cual hay que subirlo ya para que eso no pase y sigan dando toda la vuelta y viniendo por donde nos interesa. En lo demás, pues nada, seguimos subiendo granjas, todo lo que podamos. Priorizad siempre subir la más alta, que sabéis que multiplica mucho la cantidad de dinero que recibimos por ronda. Pero si no se puede, pues una de las que están más bajas, lo que sea, pero hay que intentar subir siempre todas las rondas alguna de ellas. Bien, estamos en la 13, empiezan a llegar las primeras bombas. Esto nos puede poner en algún aprieto, pero tenemos a Maitake que por algún bug, yo creo, no creo que esto sea a propósito, fijaos, no se stunea. Sí que se stunea el Dubster, que por cierto lo voy a subir ya al 3, y la Maitake no se stunea con las bombas. Es increíble. O sea, esto es una ventaja muy grande, por eso la hemos traído, porque os habéis extrañado que en los últimos vídeos no estaba saliendo, pero es fundamental porque se queda disparando siempre. Ahora mismo, si podéis tenerla ya a nivel 4, muchísimo mejor. Nosotros de momento la tenemos al 3. Si se farmea de forma óptima, yo creo que se puede incluso tener al 4 antes. Y aquí estamos en Wave 14, donde es muy importante ya subir el Dubster a el nivel 4. Con esto sí que ya no vamos a tener ningún problema. Aquí vamos a empezar a tener algunos enemigos poderosos. Fijaos ya que vienen algunos Fire Slime de estos con 100 de vida. Entonces, bueno, pues si tenemos ya a nivel 4, muchísimo mejor. Y ahora, en cuanto podamos en el siguiente pase, pues ya colocamos, como siempre, pues el segundo Dubster, porque sabéis que se acumula el fuego del nivel 4 con el del nivel 3, incluso luego con el nivel 5, 4 y 3. Ahora lo vamos viendo, pero vamos, ya tenemos también la Maitake a nivel 4 y con esto nos va a garantizar no tener ningún tipo de problema más. Es decir, o sea, vamos a ir tan sobrados que a partir de aquí ya podéis empezar a esquipear rondas a saco hasta prácticamente el final de la partida, más o menos ronda 35. Mientras tanto, pues vamos subiendo todas las granjas ya al nivel máximo, ya con toda tranquilidad. Y, importantísimo, vamos a ir preparando el laberinto. Voy a enseñaros directamente ahora para que el vídeo no se alargue demasiado, porque es increíble lo largo que es ganar este nivel. Voy a pasar a enseñaros directamente todo el laberinto terminado para que veáis cómo acaba y cómo lo tenéis que colocar, ¿vale? A partir de esta ronda es todo easy, simplemente pues pondremos luego el Balloon Pal cuando ya esté aquí formada la defensa de los 3 Dubster y tal, y empieza a colocar por aquí una Scientist ya White en la oleada 14, que es bastante importante. Como ya os decía, esta oleada es bastante clave, ¿no? Empiezan ya a venir algunos enemigos grandes. Entonces, bueno, si tenemos la Scientist, tenemos este nivel 4 y ahora yo ya coloco aquí también delante un nivel 3 por aquí, y con esto no vamos a tener ningún problema. Y lo dicho, vamos directamente a ver cómo queda el laberinto todo colocado para que podáis hacerlo de la misma forma. Pues aquí estamos en oleada 35. En este punto es donde os recomiendo dejar de pasar ronda, porque a partir de aquí sí que se puede complicar muchísimo el tema con las calaveras corredoras, estas Flaming Skull, que van a toda máquina y os la pueden liar. Hasta este punto, pues bueno, es simplemente colocar todo, ¿vale? Si sois 3 podréis poner 19 torres. Entonces, todos los brands y todas las científicas que os deje, con el balloon que ya lo habíamos puesto aquí en medio, y el Spectre siempre atentos por si en algún momento hay que utilizar las habilidades. Pero lo normal es que no los tengáis que utilizar hasta el boss final, porque vamos sobradísimos. El único que se queda con todas las granjas puestas hasta el final sería el jugador 1, ¿vale? El que estoy haciendo yo, porque los balloons sabéis que tienen esta habilidad que sacan una ayuda que viene por el carril, que contra el boss final nos puede hacer falta. Espero que no, pero si tienes todo el dinero ahorrado posible, mejor, porque sabes que esta habilidad va subiendo de precio cada vez que la usas. Y bueno, en fin, mantenemos hasta la ronda 40 las granjas y seguimos adelante a ver si podemos con ese boss final.
Quiero aprovechar también, ahora que estamos tranquilos, para enseñar cómo ha quedado el camino. Por esto es importantísimo para ganar. Tienes que tener el camino bien colocado, si no el boss final es imposible de tirar. Entonces voy a utilizar este apartado de lag que te permite esconder los héroes de los amigos, ¿no? Así solo se están viendo ahora mis héroes y así puedo enseñar el camino mejor. Estas son todas las posiciones que hay que ocupar para hacer que los bichos den el máximo rodeo posible. De todas formas, bueno, si os queda alguna duda podéis volver atrás en el vídeo y verlo, que tampoco me quiero alargar. Este es el camino que hay que hacer. Bien, pues estamos por fin en ronda 40, 56 minutos. Es que una hora de partida, se han pasado un montón. Es que para ganar una partida estar 60 minutos me parece exageradísimo. Pero bueno, ya aquí sí, vendo las granjas, que como veis ya soy el único que las tiene, porque todos los demás lo que han hecho es colocar torres a tope. Y bueno, llega un momento en que la colocación es ya donde pillas un hueco. Ya ni siquiera puedes preocuparte de colocar las cosas muy bien porque no hay sitio directamente. Fijaos la que hay montada ahí, si es que no se ve nada. Apenas se distingue el Balloon y el Spectre que son un poco más elevados para poder hacer las habilidades. Bueno, pues ya tengo todas las científicas, que esa era la última. Los Brands ya los tenía. Y ahora pues bueno, voy a completar aquí con unos Duster por aquí. Pues no sé, lo voy a poner por ejemplo aquí. Lo que me queda de espacios por colocar, simplemente por completar, porque la verdad es que si tenemos que depender de lo que haga un Duster a esta altura del mapa donde lo estoy poniendo, verdaderamente vamos a estar en apuros de verdad. Mira, me he pasado, le he puesto uno de más. Pero bueno, da igual, vamos, si es que vamos sobradísimos, si es que ahora os enseñaré. ¿Dónde están los enemigos? No hay enemigos, solamente está ya el boss final. Bueno, y detrás lleva dos golems que creo que son de la oleada de antes, que la hemos saltado ya, porque al final hemos acabado las últimas saltando otra vez de lo sobrado que íbamos. Pero aquí llega Molten Brawler con 100.000 de vida y vamos a ver cómo de rápido somos capaces de bajarlo. Ahora baja deprisa porque está todavía fuera del rango de la mayoría de torres. Vale, pues ahí va a entrar en el rango. Se me olvidó decir que también voy a meter, con los espacios que sobran, un par de globos más, que da un poco igual dónde, si es que hay un hueco. ¿Por qué? Pues por si tenemos que mandar algún amiguito extra, tener la habilidad cargada ahora al final. Entonces, pues como se pueden colocar 3, vamos a colocar 3. Voy a quitar este Duster de aquí, que tampoco me hacía gran papel, y voy a poner otro más de los amigos del Balloon. Se está lagueando todo, me parece, de la que le está cayendo a este pobre hombre. No le puedo ni ver la vida. Fijaos que ya va. ¡Ah! No puedo verlo. Ahí, 600.000. Casi media vida tiene ya bajada. Vamos a subir aquí a este amigo. Y voy a ir enviando una para que se vaya recargando. Fijaos ahí, 25.000 cuesta la primera, pero ya la siguiente cuesta 55. Entonces, por eso os decía que es bueno tener ahorrado todo el dinero posible para intentar, enviar todas las que podamos como ayuda, ¿no? Porque nunca sabes. Pero la verdad es que con 3 personas, con 2, como comentaba al principio, lo hemos hecho y hemos llegado hasta este mismo punto. Lo que pasa es que se nos ha quedado el boss a 300.000 de vida, con lo cual con 2 jugadores pues no da porque tienes muy poquito trozo de mapa aquí para hacer caminos y curvas y tal, y entonces es muy complicado. Fijaos que va por 300.000 a pesar de la paliza que le estamos dando al pobre hombre. Que le están cayendo por todos los sitios. Aquí ya no me va a llegar para otro carrito más. O sea que esto ya es a lo que salga. 300.000 de vida. Con esta vida más o menos nos quedamos jugando 2. Pero vamos, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que va a caer. Ojo, 100.000. Ojo, 100.000. Sí, vamos. Sí. Ganamos. Vamos a volver a hacer aquí otra victoria fácil más. Otro evento conseguido. Otra torre gratis por la cara. Y 40.000, vamos a ver, 30.000, 20.000, vamos ahí, 10.000, nada, sobrado. Y 0. GG, victoria. Y aquí tenéis al Bolt, se desbloquea al ganar, pero aún así tienes que pagar 400 para tenerla. No la tienes directamente como ha pasado otras veces. Aquí la compro yo ya. Y dejadme vuestro comentario y vuestro like cuando lo hayáis conseguido gracias a este vídeo y me contáis qué tal.